Oh, hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, estimado José. Un gusto conocerlo. Bien, mi nombre es Gerardo, soy docente de robótica simulada del taller que se está dictando de robótica simulada y que se va a dictar próximamente. Y bueno, es un gusto poder conocerlo, el poder reunirnos aquí. La verdad es que, me pone muy contento que usted se vea interesado en lo que es el cursado de esta temática de la robótica que está en auge actualmente. Me gustaría que me pueda contar un poco de usted acerca de, su edad y qué tiene, digamos, previsto para o como objetivo que le pueda brindar este tipo de taller, más que nada. Bueno, muchas gracias, profe. La verdad que a mí, yo tengo 12 años ahora. El año pasado estuve compitiendo en el OIA, que es la Olimpiada de Informática Argentina. Y no me fue como esperaba, pero quedé séptimo lugar en el Nacional. La verdad que este tiempo estuve practicando mucho con páginas como Codeforces, CSS y Neps Academy, que es una brasileña. La verdad, lo que yo quiero lograr con este curso es que estoy muy comprometido y realmente me gustaría representar a Argentina en las Olimpiadas Internacionales de Robótica Simulada. Bien, sí, sí, particularmente en el cruzado del taller se encuentra orientado más que nada, bueno, nosotros le decimos robótica simulada, ¿no? Pero en realidad, si tendríamos que mencionar su nombre completo, es robótica simulada para competencias. Es un taller en donde nosotros preparamos a ustedes, los estudiantes, para poder adquirir herramientas relacionadas al aprendizaje de la robótica simulada como una actividad competitiva. A nivel nacional se realizan varias competencias de robótica simulada, pero tal vez la más fuerte es la que nosotros llamamos la Roboliga Virtual, que se trata de una competencia, una competencia la cual se realiza a nivel nacional entre varias provincias y el ganador particular de esas olimpiadas, que sean estudiantes de secundario justamente, que es justamente su caso, ¿no? Pueden llegar a una instancia clasificatoria para poder representar a la República Argentina en la competencia internacional de robótica más importante. Como también le digo, hay varias competencias de robótica, pero la más importante en que engloba varias temáticas es la llamada RoboCup. La RoboCup se trata más que nada de una competencia que ha surgido a mediados de los 90 con el objetivo de brindar a los estudiantes el incentivo para poder desarrollar la inteligencia artificial. Justamente el objetivo tal vez principal de esta competencia, además de fomentar la competitividad, bueno, la sana competitividad, ¿no? También lo que es el fomento de la utilización de varias herramientas tecnológicas que están en auge actualmente, como la inteligencia artificial, se busca en ciertas categorías también el poder llegar a, digamos, como objetivo particular en el año 2050, poder lograr que un equipo de fútbol conformado por robots pueda llegar a jugar en las canchas con equipos de seres humanos como nosotros. Esa es por ahí es la descripción que da la RoboCup en el objetivo que intenta llegar previsto para ese año. Particularmente en robótica simulada, nos ofrece una gran ventaja el hecho de poder manipular componentes que por ahí aquí en Argentina son bastante difíciles de conseguir, sobre todo con el tema de las importaciones y también por el precio que pueden llegar a tener a nivel internacional, ¿no? Nosotros trabajamos particularmente con componentes que son similares a la robótica física, son prácticamente los mismos, a diferencia de que en vez de tener que tenerlos físicamente y adquirirlos importándolos en nuestro caso,
nosotros podemos tenerlos de manera simulada, es decir, mediante un simulador, que es un programa el cual utilizamos, nosotros podemos tener esos componentes electrónicos a nuestra mano para poder trabajar con ellos y poder manipular la información que nos puede dar sobre el entorno del robot. Particularmente, como le he comentado, existen varias temáticas de la robótica simulada, las cuales engloban un montón digamos, un montón de objetivos, pero en realidad las más fuertes por ahí se encapsulan en lo que son las competencias de rescate simulado, las competencias de seguimiento de línea, robots que siguen líneas, y además de eso, también las competencias de fútbol de robots. Entre todas esas ramas que existen en la RoboCup, nosotros nos estamos enfocando principalmente en la rama más fuerte de esa competencia y tal vez la más valorada, la cual se trata de rescate simulado. Esta temática trata principalmente de que usted desarrolle un robot de simulado, tanto a nivel físico como a nivel de lógica. Usted pueda desarrollar un controlador que sea capaz de que el robot autónomamente pueda recorrer cualquier tipo de terreno. En este caso, para fines educativos, se utilizan laberintos de diferente tamaño y de diferente complejidad, en los cuales el robot tenga que recorrer el laberinto y poder rescatar víctimas, bueno, o poder detectar señales, mejor dicho, detectar señales que son carteles pegados en la pared, como usted debe estar imaginando. Y a medida que eso, el robot pueda utilizar cámaras para poder detectarlo, pero para realizar la detección, tiene que realizar obviamente un proceso de detección, de tratamiento de datos para poder llegar a hacer eso, obviamente. Entonces, en ese sentido, la idea es desarrollar un robot competitivo que sea autónomo para poder llegar a esta instancia de competencia tanto a nivel nacional como internacional. Y ese es el objetivo primordial que estamos teniendo en cuenta dentro de este tipo de taller. Además de eso, más allá de las herramientas que estamos brindando técnicas de la propia rama de la robótica simulada, también nos encargamos de ver algoritmos bastante clásicos, incluso algoritmos a nivel universitario, podemos decir, que se emplean actualmente en el mercado y que obviamente esos algoritmos se los enseñamos en su determinado momento para poder mejorar la performance y la eficiencia de los controladores o los robots simulados que ustedes deseen realizar. Entonces, en ese sentido, la robótica simulada ha tenido digamos, está a nivel comparable con lo que es la robótica física. Algunas personas dicen que la robótica física por ahí es más compleja que la robótica simulada. En cierto sentido, al añadir las variables físicas del entorno real, por ahí tienen bastante razón en decir esas afirmaciones, pero en realidad, si nos basamos a nivel lógico, a nivel de comprensión lógica para construir un algoritmo justamente, un algoritmo de navegación eficaz y autónoma, entonces en realidad son bastante similares las complejidades en ese contexto. De igual manera, los programas que son los simuladores que nosotros utilizamos imitan de tal manera el entorno real que existe en nuestra vida diaria, las variables físicas, ya sea la gravedad, etcétera, permiten poder tener una experiencia bastante real en este caso para poder desarrollar esta actividad lo más fielmente posible en este ámbito de la robótica simulada. Particularmente, esos son los primeros objetivos que tenemos respecto o el objetivo general, digamos, para poder que es el fundamento de este tipo de taller, el poder ayudarlos a poder competir a nivel nacional e internacional, desarrollando y enseñándoles obviamente los fundamentos de robótica simulada y cómo se desarrolla su propio robot desde nivel cero hasta un nivel más complejo. Este, y bueno, tuvimos digamos, la gran noticia hace unos años, hace unos años, en 2023, las competencias de la RoboCup se realizan a mediados de cada año. En julio de 2023 tuvimos la gran noticia y la gran alegría de que un equipo argentino que trabajó en nuestra institución junto a nosotros logró también, un grupo de estudiantes, logró ganar el segundo lugar a nivel internacional de
la categoría de robótica simulada, lo cual la verdad es que es un logro bastante grande y que demuestra que la República Argentina, los estudiantes que se involucran en esto, tienen una amplia variedad de posibilidades también para poder llegar a puestos similares o incluso a llegar a un primer lugar, digamos. A nivel nacional, el año anterior se realizó la competencia llamada Roboliga Virtual, organizada por la Universidad Abierta Interamericana, que digamos es la puerta para acceder a las competencias internacionales. Hemos logrado que una comisión que se encuentra trabajando justamente ahora también con nosotros pueda acceder a clasificar a la competencia internacional de este año que se va a realizar en Países Bajos. Eh, y bueno, justamente ahora se encuentran trabajando respecto a estos contenidos un poco más, digamos, avanzados, ya a nivel competitivo orientado a un entorno internacional. Actualmente se encuentran trabajando para poder competir con otros equipos de diferentes países en la misma categoría y bueno, poder más que nada, más allá de lo que es el triunfo que se puede llegar a tener ahí, también tenemos en cuenta, muy en cuenta, y tal vez sea lo primordial en este caso, lo que ustedes pueden llegar a aprender en dicha instancia internacional, más que el puesto que llegue a ganar el equipo, justamente. Allí afuera, digamos que hay bastantes tecnologías que se implementan en el mundo y no llegan aquí en Argentina por diferentes causas, ya sean geopolíticas, etcétera. Pero justamente el poder participar de estas competencias es digamos, una gran alegría y un gran honor por el hecho de que podemos justamente traer esas tecnologías de afuera hacia aquí para aplicarlas en diferentes ámbitos. Justamente el año anterior se empezó a utilizar mucho esto llamado inteligencia artificial, justamente. Particularmente en Python existe una librería de una compañía llamada Ultralytics que realiza esta librería, está basada en un conjunto de redes neuronales, se le dice inteligencia artificial, tal vez erróneamente, pero eh, funciona como una suerte de inteligencia artificial, pero está basada en atributos de machine learning y de tratamiento de datos, que justamente nos ayuda a poder predecir imágenes tomadas de cualquier dispositivo. En realidad se encuentra orientada en un primera instancia a dispositivos reales, físicos, es decir, una cámara de video real que yo pudiese tener como la que estoy teniendo en este momento para tener esta conversación, aplicar un algoritmo a partir de esa librería en Python para poder realizar una segmentación y tal vez predicción de lo que está viendo esa imagen. Actualmente hemos logrado transformar esa librería, o mejor dicho, emplearla de tal manera que utilizando las cámaras que se encuentran disponibles en el simulador que utilizaremos, poder realizar una segmentación y una predicción de los tipos de imágenes o de tipo de captura que puede obtener esa imagen simulada, esa cámara simulada, para poder realizar posteriormente lo que es una clasificación de la imagen, es decir, poder clasificar diferentes cosas, un objeto, tal vez una pared, un color, diferentes cosas, que gracias a eso se nos simplifica bastante el trabajo. En el transcurso del curso, nosotros tenemos una gran, digamos, una variada cantidad de contenidos. Estoy viendo si puedo ingresar a la plataforma. Si no me equivoco, estaba en mantenimiento, pero nosotros todavía nos encontramos trabajando para poder desarrollar esta actividad. Estamos preparando todos los contenidos de manera rigurosa para que ustedes tengan la mejor experiencia posible. Y además de eso, también tenemos lo que es bueno, les enseñamos más que nada a utilizar diferentes herramientas. Tenemos un módulo de apoyo de Python también, un módulo de apoyo, el cual utilizamos para poder ayudarlos más que nada a poder refrescar conocimientos en Python, ¿sí? Por ahí, como requisito para tomar este tipo de cursos, seguramente se le ha informado que es necesario tener conocimientos básicos en Python. Sin Sí, embargo, tenemos un módulo de apoyo que vamos utilizando Python de manera básica, volviendo a retomar contenidos básicos de la programación en sí, pasando por el lenguaje Python particularmente. Y bueno, a medida que se va avanzando
en las etapas, diferentes etapas de la duración de del cursado, se van enseñando distintas herramientas y métodos de programar, desde programación estructurada o programación secuencial hasta tal vez programación orientada a objetos, que tal vez es una de las ramas más fuertes del lenguaje Python a la hora de realizar estas distintas actividades. Hacer un lenguaje multiparadigma nos ofrece distintas posibilidades para poder programar controladores. Particularmente nosotros tenemos varias posibilidades para programar un controlador, siempre utilizando el lenguaje Python. Actualmente los equipos competitivos están utilizando programación orientada a objetos para poder desarrollar estas competencias, pero sin embargo es posible utilizar una gran cantidad de paradigmas. Incluso no utilizamos Python por ahí porque es tal vez lo más sencillo que un estudiante este, que puede aprender a programar como lenguaje, y además de eso es un lenguaje bastante intuitivo a la hora de utilizarlo en este ámbito. Sin embargo, no se resume solamente eso, sino que también existen posibilidades de utilizar código o de realizar estas actividades utilizando otros lenguajes como pueden ser C++, que es un lenguaje tal vez un poquito más a bajo nivel, que nos permite interactuar de una manera mucho mejor con las variables y todo ese tipo de datos que nosotros manejamos para poder tratar la información que obtenemos a partir de los componentes del robot. Por otro lado, también tenemos si no me equivoco, Java, que es un lenguaje bastante interesante, más que nada orientado a objetos, pero que se puede utilizar también para otros objetivos, y que el simulador también admite este tipo de lenguaje. Pero por lo general nosotros utilizamos Python por fines educativos y de flexibilidad a la hora de programar. Además de todo eso, también además del módulo de apoyo de Python, después vemos todos los contenidos relativos a la robótica simulada desde cero para que ustedes puedan tener la mejor base para poder realizar este tipo de contenido, este tipo de actividad, perdón. Y además de eso, también tenemos un módulo específico para ayudarlos a prepararse para la competencia nacional, un módulo de entrenamiento en donde nosotros realizamos un seguimiento constante de lo que ustedes trabajan y los ayudamos en los posibles inconvenientes o posibles, digamos, posibles obstáculos que pueden llegar a tener a la hora de desarrollar un controlador por ustedes mismos. Entonces, en ese sentido, nosotros realizamos este tipo de seguimiento para que ustedes puedan tener la mejor, eh, la mejor, eh, digamos, comprensión de los contenidos y además de eso puedan desarrollar esta actividad sin ningún tipo de impedimento. En ese sentido, bueno, el taller se encuentra enfocado mucho en lo que es la competitividad bueno, más que la competitividad, el poder tomar diferentes herramientas que se utilizan hoy en día en la industria, tratamiento de imágenes con librerías conocidas como OpenCV, que nos ofrece una gran multitud de herramientas, pero también utilizar estos conceptos de inteligencia artificial, como le he mencionado actualmente, hemos agregado al programa del taller la utilización de YOLO, que bueno, son herramientas que más allá que se utilizan aquí en robótica simulada, tranquilamente pueden utilizarse también en otros conceptos que cada estudiante quiera desarrollar también. Por ejemplo, por lo general se utiliza en robótica simulada lo utilizamos para de la clasificación y detección de imágenes, pero al igual que OpenCV, que existen diferentes métodos que los vemos también en el taller, pero además de eso, nosotros también digamos, admite la posibilidad de que ustedes puedan trabajar con cámaras reales, incluso con lo que aprendan aquí, pueden trabajar con cámaras reales en determinado momento que ustedes deseen, para poder desarrollar estos mismos conceptos de clasificación, segmentación de imágenes, realmente que es bastante interesante lo que se está dando hoy en día a nivel de tecnología que se está implementando en robótica simulada. Y sobre todo, la parte más, no complicada, pero sí la parte más fuerte de esto, más allá de todas las herramientas que se implementen, es justamente la creatividad que tenga cada alumno para poder desarrollar su propio código competitivo, ya que un código naturalmente no tiene que ser igual a otro, pero además de eso, lo que más, digamos, lo que tiene más peso a la hora de realizar un código, sin duda es la creatividad y el tipo de estrategia que deciden plantear el alumno para poder realizar un robot competitivo, más que nada. Digamos que esa sería
todo lo anterior que dije sería una gran, muy sintetizada introducción a lo que es la robótica simulada. Después, durante el cursado, vemos mucho más detalladamente lo que es la robótica simulada, sus fundamentos principalmente, la competencia la describimos en su totalidad, presentamos las reglas de competición, obviamente. Y posteriormente se avanza con todos los contenidos, desde la construcción del robot, el armado de un controlador básico, hasta el tratamiento de imágenes. Sí, aprendemos también, pasamos por todos los sensores que existen en la simulación para utilizar, desde sensor de distancia, que se conoce como ultrasonido a nivel físico, sensores de distancia, cámaras, sensor LiDAR, que es un sensor muy difícil de conseguir hoy en día, por lo menos aquí en la República Argentina, pero que tenemos la posibilidad de poder aprender a usar a nivel simulado. Además de eso, también tenemos otros sensores, también sensores de colores para realizar una descomposición de una imagen en los tres canales de colores RGB. Otros sensores también, por ejemplo, el Inertial Unit, Measurement Unit, que es básicamente también para poder detectar la orientación que tiene el robot en los diferentes ejes. Y bueno, también otra cantidad de sensores que también solemos utilizar. Nosotros le brindamos esas herramientas y cada alumno puede construir su propio robot simulado de la manera que le crea, que considere más conveniente. Así que esa sería una introducción bastante breve de lo que es la robótica simulada y todo lo que comprende el taller que nosotros visualizamos. No sé si usted tendrá, Jesús, alguna pregunta respecto a eso, una pregunta puntual que quisiera realizar. Cualquiera que sea, estamos a su disposición para contestarlo. ¿Es necesario instalar algún programa además de Visual Studio Code, por ejemplo, yo tengo Windows, pero sí, con Windows R hacía falta instalar algún otro programa, por ejemplo. Particularmente para desarrollar esto, sí se suele instalar otros programas más que Visual Studio Code. Si quiere considerar Python como otro programa, asumo que ya lo tiene instalado Sí. seguramente, pero se utilizan otros programas que son gratuitos, que son de open source, digamos, los cuales se utilizan en este ámbito. Particularmente utilizamos un simulador llamado Weebots, el cual está disponible para múltiples sistemas operativos, tales como sean macOS o Linux, o sistemas basados en Linux también. En Windows particularmente, como es predeterminado, no lo menciono, pero si Windows es la plataforma más predeterminada para poder desarrollar este tipo de aplicaciones. Entonces, si utilizamos este tipo de simuladores. También descargamos otra herramienta llamada Git, que es una herramienta de control de versiones, que la vemos más que nada desde el enfoque para poder trabajar en equipo en determinado momento. Dado a que a la hora de participar en la Roboliga, nosotros solemos realizar equipos que pueden ir desde una persona hasta cuatro personas como máximo o tres personas como máximo, las cuales, bueno, a la hora de participar en la Arboliga, para tener un mejor control de lo que están desarrollando, nosotros también enseñamos cómo poder utilizar las herramientas de Git y GitHub para poder almacenar su código en un repositorio y que ustedes puedan trabajar de manera ordenada y sobre todo auditada la, eh, l- digamos, la cantidad de versiones justamente o digamos los cambios que ustedes pueden realizar. Si ustedes realizaron un cambio y vean que, digamos, destruye entre muchas comillas el código, entonces tranquilamente utilizando estas herramientas pueden llegar a un estado anterior del código para poder seguir trabajando sobre él y evitar este, ese tipo de errores que pueden llegar a ocurrir. Sí, sería más que nada esas herramientas. Después, bueno, las básicas que son Python. Utilizamos versiones específicas. Todavía estamos esperando las versiones más recientes para lanzar la RoboCup, que va a lanzar la RoboCup internacional este año. Pero particularmente utilizamos Python en su versión que sea compatible con la plataforma de simulación. También descargamos una plataforma de simulación llamada Erebus, que se utiliza a nivel internacional, la cual nos da este entorno de competitivo. Digamos que el simulador nos da la base, pero el entorno competitivo, el cronómetro,
el árbitro artificial lo da la plataforma Erebus, nosotros la descargamos y hacemos que el simulador corra sobre eso, digamos. Entonces, a partir de eso ya tenemos completo el entorno de simulación. Después existen múltiples herramientas online que utilizamos, que se encuentran en Internet, en páginas de Internet, que nos permiten modificar varios aspectos de lo que es el robot. Tenemos una herramienta la cual se nos brinda para poder modificar los componentes del robot y su disposición dentro del mismo. También tenemos herramientas para poder crear mapas personalizados, laberintos personalizados con los diferentes componentes que tienen estos mismos. Y bueno, además de eso tenemos toda la documentación que nos es complementaria para nuestra actividad y que nos permite, digamos, detallar aún más lo que estamos desarrollando. Pero generalmente nosotros nos estamos basando bastante en la documentación también para poder desarrollar la teoría de todas las unidades. Entonces, al ser lo más fiel posible a la documentación oficial de todos los componentes que tenemos, entonces se hace relativamente más fácil para ustedes los estudiantes poder entender a profundidad cada componente del robot y además de eso, también cómo funcionan las diferentes temáticas que se van a ver durante el taller, básicamente. No sé si tiene alguna otra pregunta o comentario que desee realizar. Sí. Mi lenguaje base es C++, que estaba practicando mucho C++ y también Python. Quería comentar eso. Bien, sí, como le comenté, nosotros tenemos un módulo de apoyo en Python, en donde nosotros lo ayudamos a usted a tal vez introducirse más al lenguaje en su caso, en donde nosotros vemos los conceptos básicos, totalmente básicos, desde cómo se manejan las variables, las estructuras de datos fundamentales que utilizamos, desde arrays hasta matrices, incluso, que generalmente, bueno, matrices lo utilizamos en una parte demasiado avanzada que, bueno, justamente llega a ser incluso un tema universitario a nivel de comprensión, pero a nivel de programación, nosotros llegamos a ver todo eso, también llegamos a ver paradigmas de programación como la programación secuencial, programación modular y Sí, también la programación orientada a objetos en determinado caso. Así que no se preocupe, no va a tener problemas porque en realidad eh, particularmente utilizando el simulador que le he comentado, como tiene soporte también en C++, las funciones que utiliza o los métodos que nos brinda y las librerías también que nos puede brindar, al estar orientadas a varios lenguajes, no cambian respecto a lo que nosotros desarrollemos en un lenguaje u otro. Es decir, no existe un conflicto de compatibilidad respecto a eso, sino que más que nada usted podría tal vez desarrollar un controlador de C++ y otro en Python, pero en realidad Python, digamos que es la opción más sencilla para aprender, sí, por lo menos los principios de fundamentos de este tipo de robótica, pero realmente no viene a ser un impedimento el que usted tenga tal vez más conocimientos en C++, pero menos en Python. En realidad, justamente el objetivo de ese módulo es que usted pueda adquirir los conocimientos necesarios en Python para poder desarrollar el controlador o, digamos, desarrollar el robot simulado que está planeado construir. Además de eso, durante todo el cursado, el docente a cargo de, bueno, yo siendo yo el docente a cargo de desarrollar todos los contenidos, también le brindo un constante seguimiento para que cualquier duda que usted tenga, ya sea dudas conceptuales o dudas técnicas o incluso dudas de la sintaxis propia de Python o cómo desarrollar algo, nosotros estamos presentes para poder ayudarle a resolver ese tipo de inconvenientes que puede llegar a tener en determinado momento. Y bueno, más que nada, eso es lo que solemos desarrollar en el taller, lo que también solemos ofrecer en esta edición que se está por realizar. Próximamente, bueno, se va a comenzar con este curso. De aquí a, todavía no me confirmaron fecha, pero ya se están realizando las inscripciones y en determinado momento vamos a comenzar para poder planificar, digamos, empezar con los contenidos y llegar a buen tiempo
para poder llegar a competir a nivel nacional en la Roboliga Virtual 2024, en donde ustedes desarrollan su propio controlador, de tal manera que ustedes puedan desarrollar, poder participar en esta competencia y tal vez incluso llegar a una instancia competitiva internacional, dado el caso. Eh, pero bueno, no sé si a usted le gustaría comentarme qué le está pareciendo, qué le parece a raíz de esto que he comentado, digamos, este tipo de taller, este tipo de temáticas, si le parece interesante, qué Me le parece gustaría muy, aprender muy más. interesante. La Claro, verdad, sí. me atrae mucho. Claro, sí, es una rama que está muy en auge hoy en día. Surgió a partir de lo que es los hechos ocurridos en el año 2020 en adelante, que a raíz de eso, de la emergencia sanitaria del momento, no se pueden realizar las competencias estas de manera física, se solía realizar de manera física, pero empezó a utilizar entornos simulados para poder realizar también estas competencias, para poder poner a prueba y compartir los conocimientos generales que se están aplicando actualmente en el mundo. Justamente este año, como le comenté, teníamos otro equipo que el año pasado pudo ganar el primer puesto en la competencia nacional. Este año están todavía preparándose ya para poder participar a nivel internacional a mediados de año. Y de ahí seguramente van a traer muchas tecnologías que podamos implementar para poder, para poder mejorar más que nada y poder enseñar esos contenidos a también estudiantes que deseen participar en competencias internacionales. No sé si usted tendrá algo, digamos, le quisiera comentarme qué es lo que tiene usted, digamos, los objetivos o cuál es la ilusión que usted tiene para, pues, de los contenidos que le gustaría aprender durante este cursado, más que nada. O cuáles son los contenidos que usted priorizaría para aprender en este cursado que le gustaría que nosotros dictemos. Básicamente lo que a mí me interesaría es profundizar mis conocimientos sobre programación orientada a objetos y sobre Python, que todavía no son muy profundos ya que vengo desde C++ y entonces no estaba practicando tanto con Python ya que estaba tratando de ver más programación orientada a objetos que la síntesis en sí de Python. Así sería eso, profundizar mis conocimientos en la programación orientada a objetos, aunque ya sé varios métodos como polimorfismo, la agregación, ese tipo de cosas, o sea, métodos abstractos y ese tipo de cosas. Claro, sí, seguramente usted, bueno, siendo que viene de lenguaje C++, seguramente usted ya tiene conocimientos en lo que es la programación modular y secuencial también, ¿no? Que bueno, por ahí son los paradigmas más estables que se utilizan a nivel de lenguajes, en ese caso de C++. Python, al ser multiparadigmas, bueno, nos permite desarrollar esa cantidad de paradigmas. Programación orientada a objetos, particularmente, la utilizamos en el momento en que vemos que la programación modular ya no llega a ser suficiente para poder, poder soportar la cantidad de datos y sobre todo para poder soportar el algoritmo propio del robot que usted vaya a desarrollar. Programación orientada a objetos, digamos que es el caso más extremo, pero sin embargo no significa que no lo llegamos a ver. Incluso nosotros vemos a modo de taller, dentro de este taller, incluido dentro otro taller, el cual nosotros vemos un código competitivo en donde se trabaja justamente con programación orientada a objetos, que es un código ya que ha competido a nivel internacional, que justamente es el código que ganó el segundo puesto en el año pasado. Nosotros, además de los contenidos que vemos, también realizamos una comparación a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo funciona un código competitivo a nivel internacional que particularmente utiliza programación orientada a objetos. Ese código también se lleva a escribir en lenguaje C++ en determinado momento, eh, pero por fines de performance y sobre todo por la gran capacidad que tiene el lenguaje para poder trabajar a bajo nivel, para administrar los recursos más que nada, pero por lo general utilizamos Python para poder realizar este tipo de actividad. Pero sin embargo, como le digo, no tiene mucha diferencia en poder a nivel
de contenido, más que nada por el hecho de que las librerías que utilizamos propias del simulador que nos ofrece el entorno no difieren tanto al respecto de un lenguaje a otro. Al ser librerías que tienen ya determinada sintaxis o determinada función, nosotros para manipular los componentes utilizamos esas librerías. Incluso llegamos a usar, digamos, objetos en determinado momento y trabajamos sobre el objeto, pero este, no hay gran diferencia o una gran brecha, digamos, entre saltar de un lenguaje a otro, particularmente. Así que, bueno, no sé si usted tendría alguna otra consulta o algo que usted quisiera que yo explique para respecto a... Eh, eh, Me preguntaba si el movimiento de los robots estaría relacionado con el algoritmo de búsqueda de DFS, por ejemplo, si lo podemos relacionar con un grafo. Sí, lo podemos utilizar como distintas técnicas de algoritmo de navegación, particularmente un algoritmo de navegación que está muy en moda y que se utiliza mucho en la robótica es actualmente SLAM. No sé si ustedes conocerán el término, el cual permite realizar una navegación inteligente al robot a partir de cualquier terreno y también a partir de eso le permite realizar un mapeo, que es una tarea complementaria que otorga cierto puntaje, no es obligatoria, pero otorga cierto puntaje al grupo, al equipo, a competir a nivel nacional e internacional, el cual realizando un mapeo de la zona, es decir, transformando esa zona que ve el robot, transformándola a un mapa de una determinada manera estructurada y enviándola al árbitro artificial, según si corresponde con la versión que tiene el árbitro artificial, se otorga un puntaje bastante, digamos, bastante generoso a la hora de competir. Por lo general nosotros utilizamos algoritmos básicos. No es obligatorio utilizar un algoritmo ya bien definido, que tiene diferentes partes ya bien definidas a nivel teórico, pero particularmente si nosotros trabajáramos usted podría trabajar perfectamente con ese tipo de algoritmos, pero hoy en día lo que se utiliza mucho y lo que se está desarrollando hoy en día a nivel industrial y empresarial es el algoritmo llamado SLAM, más que nada, que es un concepto bastante amplio, es un concepto bastante amplio, el cual abarca muchas cosas, pero es un modelo muy eficiente, el cual se utiliza incluso en los robots estos que pertenecen a Amazon. No sé si usted habrá visto alguna vez los robots estos logísticos de Amazon, de los almacenes de Amazon en Estados Unidos, Sí. en donde estos robots utilizan un sistema basado en SLAM, el cual les permite, además de poder navegar con personas dentro del entorno, con personas que se muevan en cualquier momento, poder adaptarse a esa movilidad para poder atravesar los pasillos, digamos, a nivel logístico, para poder alcanzar productos, etcétera, para realizar las tareas para lo que están realizados esos robots. Entonces, por lo general, nosotros, si nos basamos en un modelo preciso de navegación, predilectamente sería SLAM, sin duda Mm. alguna. Pero claro, como le digo, es opcional. No significa que tenga que utilizar SLAM obligatoriamente, sino que existen diversos algoritmos de navegación que también se emplean hoy en día. Pero eso ya es, digamos, a gusto de cada estudiante, ¿no? Dependiendo de qué tan complejo quiere desarrollar su algoritmo. Por lo general, en las competencias nacionales, por ahí no se ve tanto eso de los algoritmos que están tan desarrollados a nivel grande, pero sin embargo es una posibilidad que lo prepara bastante para perfilarse a una competencia internacional. No sé si tiene otra cosa que le gustaría que explique o otra duda. Bueno, usted dijo que el método de SLAM utiliza el mapeo, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces tendría que tener algún tipo de sensor para detectar tipo los objetos y las personas en movimiento. Sí, SLAM más que nada es un modelo para el mapeo para poder desarrollar eso, primero tiene que tener su algoritmo desarrollado, pero también tiene que tener en cuenta los componentes físicos, más que nada las variables del entorno que puede tener el robot. Nosotros eso los vemos también a lo largo del taller, el uso intensivo de sensores
que nos permiten interactuar con el entorno real de que tiene el robot en un determinado momento. Particularmente, nosotros trabajamos con diversos sensores. SLAM tiene la capacidad de poder trabajar con múltiples sensores para realizar esa tarea, desde sensores de distancia, sensores LiDAR y también lo que son las cámaras. Realmente, si podríamos incluso utilizar solamente cámaras para poder realizar SLAM. No es necesario tener más otros tipos de sensores más que las cámaras, pero adicionalmente, por fines educativos más que nada y sobre todo eh, para no complicar tanto el asunto, también se pueden utilizar otros sensores complementarios como LiDAR, que en realidad LiDAR sí se trata de un sensor obligatorio también para utilizar SLAM, si es que se quiere realizar un buen mapeo. El LiDAR es un sensor tal vez uno de los más complejos que existen actualmente a nivel conceptual para poder aprender, que nosotros también lo abarcamos en el curso, de tal manera que ustedes puedan entender los fundamentos y cómo funcionan. Particularmente nosotros trabajamos con lo que se llama la nube de puntos que ofrece el LiDAR, que nos permite poder obtener una apreciación del entorno, como si se tratase de un sensor de distancia, pero en realidad el utilizar todos estos sensores, la finalidad que nosotros requerimos de esto, no se trata más que nada de solamente aprender a utilizar el sensor, sino que se trata de poder tratar esa información que nos devuelven los sensores acerca del entorno y nosotros poder interpretarla para poder, digamos, programar al robot de tal manera que siga autónomamente instrucciones que nosotros establezcamos a partir de lo que pueda ocurrir en esas variables que hay en el entorno, desde digamos, la iluminación que hay en el lugar, también pasando por lo que es la cantidad variable de objetos que pueda haber. Particularmente no hay objetos en movimiento durante las simulaciones a nivel nacional e internacional, pero podría llegar a darse en cierto momento que incluyan movimientos que tengan su propia cinemática también. Entonces, en ese sentido, incluso creo que se estaba hablando de que las próximas versiones de la plataforma que utilizamos para la competencia, puede llegar a también, se puede llegar los desarrolladores a agregar digamos, objetos que tengan cierto dinamismo para poder complejizar un poco más el desarrollo de la competencia. Entonces, en ese caso, ahí sí se utilizan otras herramientas, tales como son LiDAR principalmente, las cámaras también, y sobre todo algoritmos de predicción de movimiento. Y bueno, otras tantas librerías que solemos ver también en este tipo de taller. Eso es más que nada. Si tiene otra pregunta, puede realizarla tranquilamente. Yo no me opongo a eso. Estoy aquí para poder guiarlo y poder asesorarlo lo mejor posible que yo pueda. Profe, quería comentarle que en C++ hay por ejemplo, cuando yo estaba practicando con páginas como CSS que tienen un ranking, a mí me gustan mucho las optimizaciones, lo que es todo lo que es optimizaciones. Y creo que creé hasta una librería en C++ de puras microoptimizaciones que optimizaban la entrada y salida y las variables y que aparte creaban un método de scan y de print. Sí, bastante interesante lo que me está comentando. La verdad es que la parte de optimizaciones en robótica simulada es una de las partes más difíciles en cierto momento, más desafiantes, bueno, no difíciles, pero sí desafiantes a la hora de realizar, de tener ya un robot armado, por la cantidad de algoritmos que empleamos a la hora de desarrollar un robot simulado para competencias. La parte más desafiante justamente recae en lo que es la optimización, por el hecho de que Python, al no ser igual que C++, un lenguaje de tan bajo nivel, nosotros no podemos controlar de una manera tan eficiente lo que es la, el procesamiento de datos y sobre todo eh, el almacenamiento de datos en memoria. Entonces, justamente,
se vuelve una tarea bastante complicada en Python realizar eso. Es por eso que por ahí existe también la opción de desarrollar los controladores en C++, pero como le dije, por sus fines educativos siempre se suele utilizar en Python. Pero hay equipos que llegaron a traducir un código, los códigos de Python, llegaron a traducirlos a C++ para poder controlar estas optimizaciones justamente que recaen en ese tipo de situaciones. Entonces, en el caso, si a usted le gusta la parte de optimizaciones, quédese tranquilo porque también va a poder aplicar esos conocimientos y digamos, bueno, las prácticas que ustedes tienen también las puede aplicar en este tipo de actividad. Así que quédese despreocupado porque es, eso es algo que seguramente va a tener que ver en cierto momento cuando ya tenga una composición completa del código que desee realizar para el robot. Si tiene otra consulta, puede hacerla tranquilamente. Profe, ¿usted en C++ conoce los pragmas? Sí, los conozco, sí, 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 sí. Creo que es una de las cosas, según yo, más difíciles de usar C++. Sí, por ahí es algo que se va, digamos, a la hora de aprenderlo es bastante complicado de poder asimilar primero el concepto y después aplicarlo. Por eso, justamente, como le digo, C++ se trata de un lenguaje bastante particular, por el hecho de que, digamos, tal vez se trate de uno de los lenguajes, digamos, más pioneros en el uso porque a la hora de, digamos, es el lenguaje que tal vez se encuentra bastante cerca de lo que es el código máquina real. Entonces, justamente por eso lo utilizamos como una herramienta más avanzada para controlar mejor digamos, el procesamiento de datos del robot, por el hecho de que nos ofrece muchas facilidades para poder trabajar cercanamente al código máquina y poder controlar ese tipo de cosas que, por ejemplo, en Python no podemos llegar a controlar. Entonces, en determinado momento, ustedes pueden traducir ese código a C++. Tiene obviamente según la complejidad que tenga el código y sus algoritmos, puede llegar a ser más fácil o más difícil, pero C++ es una de las opciones que soporta la competencia para poder transformar o utilizar ese tipo de lenguaje para poder desarrollar esta actividad. Esa, digamos que es una de las grandes ventajas que también tenemos a la hora de desarrollar robótica simulada. Pero como le digo, Python particularmente es uno de los lenguajes que utilizamos por el hecho de que ofrece una sintaxis bastante reducida, es decir, tiene una sintaxis que es bastante permisiva en ciertos aspectos. A la hora de depurar el código, es bastante amigable con el desarrollador para poder detectar cuáles son digamos, los problemas que tiene el código. Es bastante amigable, a diferencia de otros lenguajes de mismo nivel, tal vez como JavaScript, que por ahí no es tan amigable de para poder decir qué errores tiene el código, pero este, Python por lo general es uno de los lenguajes que más se utiliza hoy en día en esta competencia particularmente y a nivel de mercado más que nada. Hoy en día los modelos de Big Data y los modelos de Machine Learning están muy basados en Python. Existen múltiples librerías, tales como son NumPy, que también lo utilizamos, Pandas, que tal vez podemos utilizar algunas herramientas, no la utilizamos en su, digamos, en su robustez por el hecho de que no trabajamos a nivel tan profundo con ese tipo de tratamiento de datos, porque no son datos que lo ameriten, pero utilizamos también en ciertos momentos Pandas, OpenCV, que es una herramienta bastante potente que ofrece una gran cantidad de herramientas para el tratamiento de imágenes. Eh, en el taller, por ejemplo, nosotros llegamos a ver a tal punto OpenCV
que nosotros somos capaces de clasificar una imagen utilizando su composición pixelar, es decir, leyendo, digamos, los valores que tiene cada píxel de una imagen, los valores que tiene cada píxel de una imagen en, digamos, en una, sí, en una imagen, justamente los valores que tiene cada píxel en los canales RGB, los llegamos a leer para poder clasificar incluso imágenes en ese método sin necesidad de tener que visualizar la imagen o tener que realizar un modelo predictivo a partir de reconocimiento de aristas o ese tipo de cosas. Es decir, nosotros podemos llegar a desarrollar hasta ese nivel de complejidad ese tipo de tareas. Y después utilizamos otros métodos también opcionales, según el gusto. Nosotros le damos las herramientas, pero es según lo que ustedes quieran aplicar, a qué nivel tan complejo quieren llegar para poder aplicar los algoritmos. Actualmente, lo que se añadió recientemente en el programa del cursado es la utilización de modelos predictivos sí, bueno, se le denomina inteligencia artificial, pero en realidad son modelos predictivos, los cuales nos simplifican bastante la tarea de tratamiento de imágenes, que por ahí es la parte más difícil a la hora de intentar clasificar y ganar puntaje por el hecho de que nosotros tenemos que tener en cuenta que el robot se mueve en determinado momento y que las imágenes pueden variar, es decir, puede tener tal vez una imagen que está cortada y no puede leer bien los datos, tal vez tiene que desarrollar un algoritmo más robusto para poder tratar esa imagen y realizar una correcta predicción, que se puede hacer, pero hay librerías o modelos predictivos que nos facilitan bastante ese tipo de actividades, en este caso. Pero bueno, como le digo, todas estas actividades, más que nada, las vemos intensivamente y extensivamente en el cursado, es decir, todo lo que usted me está preguntando ahora no quiere decir que lo vamos lo vamos a dejar aquí nomás, es decir, esto se ve también en su determinado momento durante todo el cursado del taller, básicamente. Una cosa que sí quisiera que me comentara antes, tal vez de finalizar esta reunión, es sobre qué conocimientos en Python tiene específicamente usted. Es decir, tal vez explicarme un poco qué es lo que usted conoce de Python, de su sintaxis más que nada, qué estructuras conoce, qué paradigmas conoce a nivel básico. Bueno, yo con Python, la verdad, estaba practicando ejercicio en Codeforces de una clasificación de medio hasta difícil, estaba practicando problemas con Python y la verdad que es bastante bien, me parece Python un lenguaje sencillo y la verdad fácil de entender. Y tengo conocimiento y manejo de estructuras de datos como vectores, listas, matrices, clases, también mapas, sets. También uso algo que se llama Maps Split Input para pedir directamente, por ejemplo, dos variables que están en una sola línea. También se puede usar para pedir, porque en Python también no hay problemas en Codeforce que, por ejemplo, te ingresan un vector lineal, tipo que es en una sola línea, no es que es en varias. Y tipo, tenés que usar mapas para separarlos, los números y que no se te cree un choclo y que confunda al entero con una cadena. También en las clases, me parece que vi un poco de clases con arroba y vi un super init o un método de herencia que está muy bueno, que viene con Python, en el cual vos puedes activar, heredando de otro método, sus funciones. Ahora no me acuerdo muy bien el nombre de la función, pero me voy a acordar luego. También conozco, estuve, que vi un video de YouTube tutorial de la interfaz Tkinter, que pareció muy interesante y divertido. Y traté de crear un MS-DOS usando Tkinter. Me salió medio mal, pero se intentó.
Claro, veo que usted tiene conocimientos ya, digamos, a ver, por lo que me está comentando, ya tiene conocimientos, digamos, intermedios, ya yendo para avanzado ya respecto a Python, lo cual está perfecto porque le va a servir bastante el manejo de las estructuras de datos a la hora de trabajar con los sensores del robot más que nada, porque además de eso tenemos que llegar al hecho de poder almacenar en determinado momento esos valores, el poder obtener información a partir de esos datos y después poder liberar esos valores en determinado momento, dado que ese sea el caso, sino también se tienen que guardar valores. Por lo general, el mapeo que se realiza durante como bonus, como puntaje bonus, el mapeo lo realizamos con estructuras de datos que son generalmente, digamos, se entrega como una matriz más que nada, que tiene que cumplir ciertas reglas. Entonces, a la hora de realizar esa matriz, tenemos que aplicar algoritmos de navegación y algoritmos de mapeo, los cuales la parte de la navegación, digamos, está muy relacionada a la parte de grafos y de árboles binarios, más que nada, para la toma de decisiones y de diferentes caminos. Y después, la parte de mapeo, utilizamos principalmente vectores, matrices, eh, y bueno, todos los métodos que se incluyen. También que usted me mencionó que usted también vio los arroba, que esos son los decoradores que se utilizan en las clases en programación orientada a objetos, que bueno, son justamente más que nada para poder obtener datos a partir de una clase, ya sea privada o protegida. Por ejemplo, el, ah, el decorador property puede funcionar como un getter. También existen los setter que nos permiten, según si la clase es privada o protegida, poder agregar datos de manera externa a la clase. También usted me mencionó esto del super init, que bueno, está muy relacionado a lo que es la herencia, herencia simple, herencia múltiple. eh, y bueno, todos esos conceptos que veo que está bastante bueno que usted lo sepas porque son varias cosas de las que se llegan a utilizar a la hora de desarrollar nuestro propio robot, ya sea Porque si no físico está en ninguno de los rangos que le vamos a dar, es porque o, o a nivel simulado también. Así que veo que está bastante bueno que usted tenga esos conocimientos porque son cosas que vamos a utilizar en su determinado momento. Son cosas que obligatoriamente vamos a tener que utilizar. Pero de igual manera, nosotros lo vimos nuevamente, lo repasamos y lo enseñamos si es necesario para poder realizar esta actividad. Así que, bueno, si no tiene otra consulta que realizar, otra pregunta puntual, Profe, si quiere, también, disculpe que le interrumpa, también yo vi algo que se llama MRO, que se llama, que me parece que es Method Resolution Order. sí, particularmente eso no lo llegamos a utilizar en robótica simulada. No lo llegamos a utilizar. A nivel de concepto no lo llegamos a ver por el hecho de que se va un poquito más de nuestros campos, digamos. Pero todas las herramientas que usted conozca, todo lo que usted conozca de lenguaje, todo lo que usted conozca a nivel de algorítmico, todo eso lo puede utilizar en el robot. Como le digo, cada estudiante puede desarrollar su propio robot, cada estudiante lo puede desarrollar como usted como desee, y a partir de eso usted puede desarrollar un robot con el nivel de complejidad que a usted le guste, con el nivel de desafío que a usted le guste también, y sobre todo con las exigencias que usted tenga sobre el mismo para mejorar ya sea su performance, su navegabilidad, su tratamiento de datos. Tiene varios campos para poder desarrollar esta actividad. Así que bueno, si no tiene otra consulta, si quiere podemos ir terminando con esta entrevista, digamos. Eh, Lo felicito primero que todo por el puesto que ha obtenido en las Olimpiadas de Informática Argentina.
Muchas gracias, profe. Es una competencia bastante interesante y sobre todo es necesario recordar que la informática es un campo que todavía está en avance y avanza continuamente todos los días. Hoy en día es la inteligencia artificial y el día de mañana puede llegar a ser otra cosa un poco más compleja. Hoy en día, incluso la inteligencia artificial, estamos en un punto en el que estamos en los principios apenas de de la inteligencia artificial. Todavía tenemos muchas cosas más que ver y sobre todo mucho más que desarrollar a partir de eso. Más aún con la llegada de las computadoras cuánticas. Así que bueno, si no tiene más consultas, podemos ir terminando con entrevistas, si eso le parece. Bien. Eh, la verdad, muy interesante, me parece lo que me ha platicado usted de los conocimientos que tiene. Eh, es totalmente bienvenido a este taller de robótica simulada, espero poder verlo durante la cursada y sobre todo que pueda expandir sus conocimientos a partir de lo que se enseñe en el cursado. Así que bueno, ha sido un gusto conocerlo, un gran gusto conocerlo, el poder saber cuáles son sus aspiraciones y el poder saber qué es lo que espera de este curso, nos ayuda bastante a poder, poder seguir trabajando para poder terminar de desarrollar los contenidos que faltan, o más que nada que terminar de desarrollarlos, poder modificarlos de tal manera y optimizarlos para que usted pueda obtener la mejor experiencia posible y adquirir la mayor cantidad de conocimientos que le sean de utilidad. Así que bueno, sin más, nos estaremos viendo tal vez en otra ocasión. Le agradezco por haberse conectado y por el Gracias, tiempo profe. que nos ha dedicado. Y bueno, le deseo la mayor de las suertes y espero poder verlo durante el cursado. Así que nos vemos y Igualmente, le deseo la profe. mayor suerte. Fue un gusto conocerlo a usted también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.